Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos expresado en otras ocasiones, aprovecha preguntas, aprovecha circunstancias para darnos enseñanzas, para revelarnos misterios, para dejarnos orientaciones para la vida de la Iglesia, para la vida del cristiano. En este Evangelio, Jesucristo habla del matrimonio y del celibato, del seguimiento a Él, a Cristo, de manera radical. Esto nos permite fijarnos literalmente lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, la enseñanza oficial de la Iglesia a través del catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver lo que nos dice el catecismo acerca del matrimonio. Y va a decir el catecismo acerca del matrimonio que la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, en el marco de una celebración litúrgica, ante el sacerdote,
o el testigo cualificado de la Iglesia, ante los testigos y la asamblea de los fieles. La unidad y la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva a la vida conyugal de su don más excelente, el hijo. Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educando a los hijos en la fe. El hogar cristiano es el lugar en el que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso, la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Hasta aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del matrimonio. Y decíamos que todo esto con motivo de lo que en el Evangelio de hoy día nos ha correspondido. Pero también en el Evangelio de hoy Jesucristo hace alusión al seguimiento radical a Él, especialmente a través de la vida sacerdotal. Por eso vamos a ver también lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice acerca del sacramento del orden sacerdotal, Y el Catecismo dice esto: la Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral. Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. Sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se puede hablar de Iglesia. Esto lo decía San Ignacio de Antioquía a finales del siglo I, principio del siglo II. El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden, que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos. Forman en torno a su obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular.
reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinante. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la Iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos, seguida de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo, requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble. La Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados, cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación. En la Iglesia latina, el sacramento del orden para el presbiterado solo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato y que manifiestan públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Hasta aquí lo que nos dice, en resumen, el Catecismo de la Iglesia Católica acerca del sacramento del orden. El Evangelio de hoy día, por lo tanto, que nos habla de estos dos sacramentos, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. En primer lugar, nos da oportunidad para darle gracias a Dios por estos sacramentos que están al servicio de la comunidad, al servicio de la Iglesia, al crecimiento humano y espiritual de la Iglesia. Y también nos da oportunidad para rezar por los esposos, por los matrimonios cristianos y también para rezar por los sacerdotes, por su perseverancia, por su fidelidad. Todo esto lo ponemos en manos de Dios a través de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.